El Señor conoce la necesidad de ver en ejemplos palpables lo que Él ha mandado como debería ser una vida cristiana. Y es que vemos en el Señor Jesús el máximo ejemplo, y lo hemos dicho ya desde hace mucho. Él es nuestro máximo ejemplo a seguir, pero la vara está tan alta que muchas veces necesitamos ver en hombres cercanos a nosotros esa vida que sigue a Cristo, esa vida que quiere ser ese ejemplo de perfección que es Cristo. Y es por eso que el Señor nos deja este pasaje que vamos a ver hoy en Filipenses. Él ha hablado a través de la carta sobre el gozo, sobre algunos deberes espirituales que debemos tener. Por ejemplo, debemos batallar unánimes en la fe por el Evangelio y lo debemos hacer. Comienza el capítulo 2 hablando de que el principio de la unidad es la humildad. Entonces necesitamos ser humildes, dejar lo que es nuestro, lo que es mío, lo que me interesa a mí y mirar al otro, a mi hermano que tengo al lado y poder tener la humildad suficiente para considerarlo más importante que mis cosas. Y no solamente eso, sino que además debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y debemos hacerlo cada día y debemos hacerlo sin queja, debemos hacerlo sin estar murmurando, como hemos visto el domingo anterior. Y entonces no debemos vivir esta vida quejándonos o batallando contra lo que el Señor pone en nuestra vida, sino que debe haber gratitud en nuestro corazón y debe haber un esfuerzo constante por ser estas personas que Dios quiere que seamos, por ser estos hijos que Dios quiere que seamos. Ahora el Señor sabe que la vara está puesta muy alta. En el versículo 5 del capítulo 2 Él ha hablado sobre el ejemplo perfecto y hemos visto cómo Jesús es nuestro máximo ejemplo en cuanto a despojarse a sí mismo, en cuanto a la humildad, en cuanto a dejarse por el servicio a otro. Él se humilló siendo Dios y Él vino a morir para que nosotros pudiéramos tener vida. Él no solamente se hizo hombre, sino que además se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él podría haber venido como una persona poderosa, como la persona más poderosa del mundo, y ya hubiera sido una humillación, sino que además se humilló siendo humilde y siendo pobre y yendo a una muerte cruel. Y todo eso fue en sacrificio por nosotros. Ahora, ese es nuestro máximo ejemplo y Pablo lo ha puesto ahí, pero él sabe de que necesitamos algo más tangible. Y entonces el Señor va a hablar de 13 ejemplos y hoy vamos a ver 13 ejemplos. En el capítulo 2 vemos 4. Estamos hablando del Señor Jesús primeramente, pero vamos a ver 13 ejemplos que el Señor pone y es Pablo, Timoteo y Epafrodito. Entonces les animo a que podamos leer los primeros versículos que dicen del capítulo 2. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice Pablo. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Thomas Brooks, un puritano del siglo XVII, dice que el ejemplo es el discurso más poderoso, y tiene razón. El ejemplo es el discurso más poderoso. Queremos ver que alguien dice algo y lo vive. Necesitamos verlo. Y entonces Pablo sabía eso, el Señor sabía eso. Y es por eso que nos deja primeramente el ejemplo de Pablo. Él dice, y aunque sea derramado, o alguna otra traducción podría ser, puesto que soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Fíjense que Pablo lo que está diciendo acá es una analogía con respecto a la imagen del sacrificio derramado, que era líquido en el Antiguo Testamento, en donde estaba el sacrificio de la carne y sobre la carne se derramaba vino, a veces podía ser agua o miel, y era derramado sobre el otro sacrificio para ofrenda de fragante, para ofrenda de perfume a Dios. Y él está diciendo acá: puesto que soy derramado como esa ofrenda sobre el sacrificio y servicio de su fe. Fíjense qué humildad la de Pablo, el hablar de la fe
de la fe de los filipenses como algo a lo cual Él es derramado sobre un sacrificio más importante. El sacrificio ese era más importante. Y entonces, fíjense que Él está diciendo este sacrificio, este servicio que ustedes hacen por Cristo, yo soy derramado sobre ese sacrificio. Mi vida está puesta en orden de servicio constante a ustedes. Él está derramando su vida, Él no está interesado en guardar parte de su vida, Él no está interesado en tener sus propios planes aparte de lo que el Señor lo ha llamado, sino que Él está derramando su vida. Lo ha dicho antes, lo ha dicho cuando Él dice, estoy puesto en estrecho, no sé qué hacer, no sé si ir con el Señor, que sé que es lo mejor, o estar acá, quedarme acá vivo para que pueda servirlos. Y de hecho Él termina diciendo que si quedo vivo es para servirlos a ustedes. Entonces Él entiende esto y fíjense el ejemplo de humildad y de servicio de Pablo. Pablo, aquel que estaba, recordemos, estaba preso en Roma, él estaba encadenado a un soldado día y noche, se iban turnando, él estaba en una casa alquilada en la cual podía recibir visitas y todo, y también poder seguir predicando, no estaba prohibido de eso, pero él estaba en una prisión domiciliaria. Él estaba en una prisión domiciliaria en Roma y él no sabía si iba a terminar muerto o si iban a liberarlo. De hecho, sabemos por la historia que lo liberan, pero él no lo sabía en ese momento. Él estaba sacrificando su vida, él estaba poniendo su vida, no su muerte, él estaba poniendo su vida, porque nos recordamos de lo que dice en Romanos 12:1, que debemos ser un sacrificio vivo, y él lo estaba viviendo. Él estaba viviendo eso en su propia carne, él estaba haciendo un sacrificio vivo, agradable a Dios. Como esa adoración completa y esa adoración racional que dice ahí en Romanos, él estaba poniendo su vida al servicio de Cristo, al servicio del Evangelio. Él estaba gozoso por lo que estaba viviendo, porque él estaba viviendo el avance del Evangelio. Y ese era su gozo, el que él pudiera ver el avance del Evangelio, y si no lo veía no importa porque él estaba sirviendo al Señor. Ahora, muchas veces pensamos en esto y pensamos en que el avance del Evangelio, sí, bueno, yo voy y predico, pero realmente cuando llegan las pruebas es cuando nos desanimamos, cuando nos dejamos, nos tiramos al abandono, cuando decimos, bueno, esto no es para mí. Sin embargo, Él está diciendo, y un principio básico para nuestra vida es que los creyentes deben gozarse no a pesar de su sufrimiento por Cristo, sino por causa de Él. Y eso cambia un poquito las cosas. El creyente no debe decir, bueno, yo me gozo a pesar de que estoy viviendo esta prueba, a pesar de que estoy viviendo esta otra prueba, a pesar de que estoy viviendo esta otra prueba, sino que nuestro gozo debe ser el que en esta prueba me estoy gozando en el Señor, porque la estoy viviendo, porque la estoy pasando, porque sé que es difícil, pero el Señor la ha puesto ahí para mi crecimiento, para que mi carácter sea probado y sea como Cristo. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba viviendo y pensando, en que él dice en Filipenses 1:20, dice, es mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces Pablo lo tenía clarísimo. Pablo debía gozarse, sabía que se gozaba en las pruebas y no a pesar de ellas. Luego también podemos aprender de Pablo de que aprendió que cuanto más grande es el sacrificio, mayor es el gozo y la recompensa. Y lo vemos con Cristo. El mayor sacrificio de todos generó la mayor recompensa, la mayor exaltación de todas. Y Pablo había aprendido esto y él se gozaba como se gozaba también Juan, también Pedro, y lo vemos en Hechos 5, 40 al 41, que dice que ellos se acuerdan que los agarran, los golpean y les dicen que no hablar más en el nombre de Jesús, y salieron de la presencia del concilio, dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre. No sé si le ha pasado, a mí no muchas veces me ha pasado tener este tipo de pensamientos. Porque de verdad que no queremos ser probados, no queremos tener pruebas, no queremos sufrir por Cristo. De hecho, nos cuesta. Y sin embargo, él tenía en claro que el sufrimiento por Cristo era un privilegio. Y él mismo lo dice al final del capítulo 1, él le había sido dada la gracia de la fe y le había sido dada la gracia de sufrir por Cristo, y a nosotros también. El servicio abnegado por Cristo es un sacrificio solo en el sentido de ser una ofrenda a Dios. Así que no es una pérdida, jamás es una pérdida sacrificarse por Cristo, servir sacrificialmente a Cristo. No es una pérdida. Es más, Pablo lo describe de esta forma: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él desestima la basura y él se aferra a lo que es valioso, y esto es Cristo. Fíjense, Pablo también no es solo un modelo de servicio abnegado y desinteresado, sino que también es de gozo, del gozo que el servicio produce. Él estaba gozoso, él veía avanzar el Evangelio, él estaba gozoso, él se gozaba de que a pesar de que estaba encarcelado, el pretorio conocía de Cristo. Roma había podido ser influenciada por el Evangelio que él había predicado. La casa del César estaba influenciada por su predicación, porque él le predicaba a los soldados y ahí estaba al lado el que venía, el que sea. Él veía el avance del Evangelio y en eso se gozaba. Él veía que había más valentía de los creyentes para predicar a Cristo y en eso se gozaba. Y él también se gozaba en que a pesar de las intenciones de algunos que predicaban por contienda o por envidia y lo dejaban mal parado él, predicaban a Cristo, lo predicaban bien, tenían una sana doctrina esas personas, aunque la motivación no era correcta, y también se gozaban en eso, porque a pesar de todo, Cristo era proclamado. Y entonces fíjense que su servicio abnegado no solamente es eso, sino que además tiene un gozo permanente, porque él está sirviendo al Rey, él está sirviendo a Cristo, él está sirviendo en la prueba, él se entiende su gozo. En segundo lugar, vemos el ejemplo de Timoteo. Acompáñenme al capítulo 2, del 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego de que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Recordamos que Timoteo era aquel que, nacido en Listra, en la provincia de Galacia, hijo de Eunice, nieto de Loida. Hemos visto en Hechos su vida, y seguramente su padre era griego y quizás no haya conocido al Señor, y seguramente Pablo lo guió a Cristo. Ahora, desde ese entonces ha estado con Pablo. Cuando se escribe esta carta, quizá haya hecho casi 10 años que estaba sirviendo con Pablo. Vemos en él también servicio, obviamente. Vemos también en él fidelidad al Señor. Vemos también en él varias cositas que me gustaría destacar. En primero, él tiene el mismo carácter espiritual del apóstol. Él estaba unido, dice que es de este mismo sentir, y tiene que ver con una misma alma. Hay una identificación de Pablo para con Timoteo. Timoteo era el discípulo de Pablo y como tal, él había llegado a ser como su maestro. El Señor Jesús habla de eso
de que aquel discípulo que es enseñado por completo llega a ser igual que el maestro, nunca más que el maestro, sino que debe ser como el maestro. Y de hecho esa es la idea es poder copiar lo bueno que está enseñando el otro. El que discipula está poniéndose como ejemplo al discípulo, y el discípulo mira el ejemplo de discipulado, el ejemplo de maestro que está haciendo aquel que lo discipula, y entonces copia eso y lo trae. Hoy justamente es el Día del Padre, y también recordamos esto, y es bueno pensarlo, ¿no? En que como padres debemos serle ejemplos a nuestros hijos, debemos ser los discipuladores, los maestros. Y seguramente nos ha pasado que hemos como hijos copiado a nuestro padre, copiado el ejemplo. Y entonces Timoteo ciertamente para Pablo era como un hijo, y ciertamente Timoteo tenía un carácter sumamente parecido al de Pablo, y había llegado a hablar como Pablo, había llegado a enseñar, a pensar como Pablo, había llegado al punto en que era el gran reemplazo de Pablo. Y Pablo lo sabía, entonces él dice, bueno, si yo no puedo ir allá, les envío a Timoteo porque sé que no hay quien tenga el mismo sentir como yo. Una persona que salió de su casa, dejó su familia, no se habla de que se haya casado, de que haya tenido una casa propia, una propiedad por algún lado, o que haya tenido algo, simplemente es aquel que está a la sombra de Pablo sirviendo constantemente. Y vemos en las cartas que Pablo escribe a él de que él está en Éfeso y él está ahí con varios problemas, y que ha sido enviado para poner orden, y tiene que predicar y tiene que hacerlo a tiempo y a destiempo, y tiene que ser un vaso limpio, y Pablo lo anima a todo eso porque ese era el trabajo de Timoteo, y eso era su servicio, un servicio abnegado, un servicio compasivo, como es el segundo punto, un servicio compasivo en donde él también estaba preocupado por los filipenses. Se nota en el texto que él tenía también una preocupación sincera por los filipenses, porque también eran sus ovejas. Y fíjense que jamás pensaríamos de Timoteo como un pastor, pero sin embargo lo era. Era un copastor con Pablo, en cuanto al cuidado, en cuanto a la preocupación por los filipenses. Y él los amaba. Él había pasado tiempo ahí, los filipenses también lo habían visto. Él estaba preocupado sinceramente por los filipenses. Número 3, vemos fidelidad en Timoteo, fidelidad. Dice que muchos buscan lo suyo propio. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no es lo que de Cristo Jesús. Y entonces vemos que él es fiel, él es el que se queda al lado de Pablo a pesar de la cárcel, a pesar de lo que está pasando. Él está ahí, él sigue sirviendo a Cristo. Él no es como Demas, que luego abandona a Pablo por las cosas de este mundo. Él se queda ahí, él está sirviendo a Cristo. Él está dispuesto a quedarse o dispuesto a irse, pero él está ahí y es fiel. Su ejemplo es de fidelidad. También es... En cuanto a ejemplo, está probado, es una persona probada en el servicio. Los filipenses lo sabían, y es por eso que él dice que ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y es porque Timoteo ha estado al frente de los filipenses, y los filipenses han visto su servicio, han visto su testimonio, lo conocen. Y entonces él está probado, él ha pasado las pruebas exitosamente, y vemos eso en él. También vemos un ejemplo de sujeción, porque como hijo a padre ha servido. Él está sujeto a Pablo, él sirve a Pablo. Si Pablo le dice que necesita esto o aquello, él va a servirlo. Y Pablo no lo ve como alguien que está a su servicio. Fíjense que él dice que ha servido conmigo en el Evangelio. Muy importante, porque no es que es su lacayo o es su servidor o es su siervo. Si bien servía a Pablo, pero Pablo lo que está diciendo es que estamos a la misma altura, estamos sirviendo el Evangelio. Y él es mi cosiervo, pero como hijo a padre, como si fuera el padre y el hijo, en donde no hay rivalidades, en donde no hay competencia, están sirviendo los dos.
una relación muy linda y un buen ejemplo de sujeción. Él estaba sujeto a Pablo y obviamente sujeto principalmente al Señor. Una sexta característica de Timoteo es la disposición de sacrificarse. Porque realmente él ha salido de toda su vida, de todos sus planes, de todo su trabajo, de lo que él tuviera como plan. Cuando recibió el llamado a servir al Señor, él fue y dejó todo. Y entonces tiene una disposición a sacrificarse por el Señor. Fíjense qué gran ejemplo. Jamás lo vemos que se hable de que él se ha establecido en algún lado, que ha hecho su vida, que tiene proyectos por acá, proyectos por allá. Su proyecto es el Señor, como debería serlo para nosotros. Debería ser nuestro principal objetivo en nuestra vida, servir a Cristo con toda nuestra vida. Eso no quiere decir que debemos dejar el trabajo, debemos dejar los estudios, debemos dejar las cosas que hacemos para seguir a Cristo, sino que por el contrario, esas cosas que hacemos deberían ser parte de nuestra adoración hacia Dios, deberían estar guiadas por un servicio a Cristo. En el trabajo no deberíamos estar solo trabajando, sino que deberíamos estar interesados en poder presentar a Cristo, poder compartir a Cristo, poder ser ejemplos en el trabajo, poder ser ejemplo como empleador de que pago todos los impuestos y de que tengo a mi gente en blanco, poder ser como empleado ejemplo en cuanto a que no robo, no robo que sea tiempo. Aunque sea llegar 5 minutos tarde a mi trabajo, no hago eso porque no quiero robar nada, porque quiero ser de buen testimonio. No hago huelgas. No, el Señor no quiere eso y entiendo de que no debo llevarme de esa forma con mis empleadores. Entiendo que debo orar por ellos, entiendo que debo buscar presentarles el Evangelio si no son creyentes. Así que es distinta la óptica cuando ponemos todo lo que hacemos al servicio a Cristo. En mi estudio también es lo mismo. Yo estudio para Cristo, para que Él me lleve a algún lado en donde pueda presentar el Evangelio. Y es así lo que Timoteo hizo. Timoteo dejó todo y puso por objetivo Cristo. Y todo lo que hacía tenía que ver con eso. Con presentar a Cristo, con el avance del Evangelio, con ser de testimonio, con ser servidores para sus hermanos. ¡Wow! Y en el número 7 vemos en Timoteo la disponibilidad para el servicio. La disponibilidad para el servicio. Bueno, hemos hablado de esto y se cae de maduro. Pero fíjense que él dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que también iré pronto a vosotros. Pablo está diciendo, ahora Timoteo, todavía no lo voy a mandar porque necesito que estés acá, pero luego lo voy a mandar cuando sea el tiempo. Y Timoteo, yo me imagino que cualquiera pensaría, che, y bueno, ¿no me querés consultar a mí? A ver qué hago de mi tiempo. Y sin embargo, Timoteo tenía una disponibilidad para el servicio. Él estaba ahí, él si se tenía que quedar ahí en Roma, se quedaba. Si tenía que irse, se iba. Fíjense, qué disponibilidad. Qué disponibilidad. No nos debería llevar una reflexión de cuán dispuestos estamos para la obra. Muchas veces tenemos una agenda tan apretada que la obra de Cristo no tiene lugar en nuestra agenda. Ahora, Timoteo sí la tenía. Timoteo tenía una disponibilidad para Cristo, para servir en lo que fuera. Él estaba dispuesto a lo que sea que necesitara el Señor y necesitara a Pablo, en este caso, él estaba ahí dispuesto. Necesitaba que fuera a 1300 kilómetros como era la iglesia en Filipos. Bueno, él iba a ir 1300 kilómetros de viaje en esa época. Imagínense, no había aviones. Así que podemos ver cómo Él es ejemplo. Él es ejemplo en estas cosas. Qué maravilloso poder seguirlo. Y por último, tenemos el ejemplo de Epafrodito. Acompáñenme al versículo 25 al 30. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades.
porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Qué gran ejemplo el de Epafrodito. Muchas veces decimos, bueno, el Señor quiere que seamos como Cristo, pero ese ejemplo la vara está muy alta. Y entonces el Señor sabe eso y lo mismo nos dice que podemos ser como Cristo. Por eso nos ha dado la capacidad por medio de su Espíritu Santo, pero también Él nos deja ejemplos más cercanos, ejemplos como Pablo, en donde vive como Cristo manda. Y si a ustedes les parece sumamente alto porque era el gran apóstol, entonces tenemos a Timoteo, un servidor de Pablo, y ustedes dirán, bueno, Timoteo también es demasiado porque él servía a un apóstol y entonces él vivió bajo el discipulado del apóstol. Bueno, tenemos el ejemplo de Epafrodito. Fíjense el ejemplo de Epafrodito. Él, dice Pablo, y le da un par de títulos y que son muy lindos. Él dice que es su hermano. Él está hablando de alguien que no es pastor, alguien que no está destacado por nada que diga la Biblia en cuanto a que tenía algún cargo o lo que sea en la congregación. No estamos hablando de alguien líder en algo, simplemente conocían a Epafrodito y enviaron a Epafrodito porque sabía que iba a estar a las órdenes de Pablo de lo que necesitara. Y entonces habían visto con buenos ojos un gran ejemplo en Epafrodito, pero la Biblia no dice que tuviera gran cargo, no era un hombre prominente en su iglesia, simplemente era un buen ejemplo. Así que imagínense, ustedes dicen, bueno, Cristo es como la vara muy alta. Bueno, pero Pablo es un gran apóstol. Bueno, Timoteo. Bueno, pero está la sombra de Pablo. Bueno, Epafrodito. Epafrodito es uno de los nuestros, podríamos decir. Sin embargo, todos son ejemplos, y sin embargo, el máximo ejemplo siempre debe ser Cristo. No me malentiendan. Pero fíjense cómo el Señor es bueno en darnos ejemplos y ejemplos y ejemplos. Y en esto Epafrodito nos es más cercano, porque es un miembro más de una congregación que tiene un sumamente buen testimonio, porque él vive una vida que ama a Cristo y que sigue a Cristo, que obedece a Cristo. Él muestra su salvación cada día por medio de los frutos. Fíjense que Pablo le llama mi hermano, y es un gran ejemplo de humildad de Pablo de poder decir esto de Epafrodito, y es un gran ejemplo de Epafrodito de poder hacer que lo consideren su hermano. Y es sincero Pablo cuando habla de esto. Los dos hombres también se habían convertido, más allá de ser hermanos en Cristo, se habían convertido en hermanos en el sentido de tener un profundo afecto personal hacia el otro. Por eso que le dice mi hermano. También le llama mi colaborador y resalta el esfuerzo espiritual conjunto, además de la vida espiritual que compartían. Conocía la dedicación de Epafrodito. Epafrodito viajó 1300 kilómetros fuera de su casa para estar a disposición de Pablo en todo lo que necesitara mientras estuviera preso. Y él sabía que tenía que volver esos 1300 kilómetros para estar de vuelta con los suyos. ¿Los extrañaba? Sí, seguro. Y él estaba ahí, era su colaborador, él estaba sirviendo junto a él, a la par de él, a Cristo. Y también le llama mi compañero de milicia, como si fueran dos soldados y los dos están a la misma altura y están batallando juntos por la fe. Eso es también maravilloso. Epafrodito era eso para Pablo. Y fíjense qué sinceridad y qué compromiso con el Señor que tenía Epafrodito. Estaban combatiendo los enemigos espirituales
comunes. También le llama, y acá cambia, en vez de ser de lo mío, dice es de ustedes, dice vuestro mensajero, porque ellos habían tomado a Epafrodito para que le llevara la ofrenda a Pablo, ellos habían tomado a Epafrodito para que sirviera a Pablo en lo que necesitaba, ellos habían enviado a Epafrodito, era el mensajero de ellos, lo habían elegido porque seguramente habían visto un buen testimonio en él, además de su servicio. Y también dice ministrador, y esto es un gran elogio por la palabra. No quiero detenerme en las cosas técnicas, pero el hecho de que Pablo llamara a Epafrodito un ministrador era, por cierto, un gran elogio. Epafrodito era en sí el más valioso don que recibió Pablo de Filipos, un humilde siervo, abnegado, incansable y excelente. Y ustedes podrían decir, pero también recibió una ofrenda, y la ofrenda era abundante, sí, pero para Pablo realmente Epafrodito era la gran ofrenda, porque tenía una ayuda que necesitaba en ese momento. Así que vemos esos títulos que Pablo le da y luego avanzamos en los motivos de Pablo para enviar nuevamente a Epafrodito. Y él es lo que está diciendo es, Epafrodito lo envío porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y es lo que estábamos diciendo, los extrañaba, seguro. Epafrodito ya quería irse a su casa y estaba descuidando su ministerio. No está diciendo eso, pero sí obviamente había un anhelo en su corazón por verlos de vuelta. Y dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. ¿De qué se enfermó? Bueno, no lo dice, pero dice que estuvo a punto de morir. Ahora fíjense el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito no está mal porque dice, estoy muy enfermo para servir a Cristo, me quiero volver a mi casa. Él está diciendo, me enfermé. El Señor lo curó. Dice que Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, porque si no iba a ser tristeza sobre tristeza. Así que Epafrodito está a punto de morir por causa del servicio. No sabemos de qué, pero sin duda que estuvo a punto de morir, el Señor lo sana y Epafrodito está bien. Ahora, la iglesia en Filipenses se había enterado de esto y estaba muy angustiada por Epafrodito. Y él, fíjense que no está angustiado por sus cosas, no está angustiado porque él ha estado al borde de la muerte. Fíjense que él está angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Él se angustió, él estaba mal porque sabía que los filipenses estaban angustiados por él. ¡Wow! Él no estaba interesado en lo suyo, sino que estaba interesado en lo de los otros. ¡Qué sumamente gran ejemplo para nosotros! Él no estaba diciendo, yo estoy muy enfermo, estuve muy al borde de la muerte, ya para mí ya es suficiente, sino que él estaba angustiado porque ellos estaban mal por él. Y entonces él está diciendo, bueno, me gustaría volver para poder decirles que estoy bien y que se gocen. Y Pablo hace eso también. Él dice, les envío para que al verle de nuevo se gocen y yo esté con menos tristeza. Y también se gocen con él porque llevan la carta. Pero fíjense qué ejemplo. Y dice, recíbanle en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él. Gran ejemplo. Epafrodito, gran ejemplo. Deberíamos ser como él y deberíamos tener en alta estima a aquellos que sirven a Cristo como Epafrodito. Están en un servicio constante en su vida. Sus 24 horas, en todo lo que hacen, ellos están sirviendo a Cristo. Y no están preocupados por si mueren, por si les lleva eso. Por ahí es un poco extremo hoy en día decir que porque no tenemos persecución, la iglesia no tiene persecución en ese sentido, pero sí hay persecución ideológica. Cuando estamos al frente de alguien que no cree en Cristo, o estamos al frente de un feminista o de un abortista, y no somos capaces de presentar a Cristo y presentar lo que la Biblia dice, estamos siendo cobardes. Y Epafrodito no era así. Él fue a servir al Señor y no importaba si él moría en el proceso. Él estaba sirviendo al Señor.
Él estaba predicando el Evangelio, estaba llevando luz donde había oscuridad. Deberíamos ser como Epafrodito y deberíamos ver y tener en alta estima a aquellos que vemos que son como Epafrodito. Qué maravilloso ejemplo. Estuvo al borde de la muerte, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. A causa de su servicio a Pablo, él estaba yendo a una cárcel. Él estaba yendo a ver a un preso. Y si bien era una prisión domiciliaria, si el César decía de que Pablo era una amenaza, podía haber persecución para todos los que estaban ligados a Pablo. Epafrodito estaba consciente de eso. Sabía que en cualquier momento podía salir corriendo de Roma por perseguido, porque mataron a Pablo, porque lo encontraron culpable y como amenaza al imperio. Él sabía eso. Y sin embargo, Él está ahí. Él está ahí próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que falta en el servicio. Te pregunto, ¿no es un gran ejemplo para pensar y para seguir? Pablo es un gran ejemplo, Timoteo es un gran ejemplo, Epafrodito es un gran ejemplo. Es hora de que pensemos cómo queremos ser y empecemos a seguir estos ejemplos. Son ejemplos cercanos, son ejemplos de hermanos en Cristo. Son ejemplos de personas que tienen las mismas batallas y tuvieron las mismas batallas que nosotros. Así que te animo a que puedas pensar en esto y a que puedas poner este servicio que tienen los tres, este servicio fiel a Cristo, que lo puedas poner en práctica vos también. Oramos. Señor, queremos agradecerte por estos ejemplos maravillosos que nos dejaste, porque son nuestro modelo a seguir, un modelo cercano, un modelo que vemos de personas imperfectas, personas que necesitaban a Cristo, personas que se aferraban a Él, personas que peleaban todos los días contra el pecado y contra su cuerpo, contra la carne, y la ponían en sujeción, se negaban a sí mismos y te seguían. Señor, gracias por estos ejemplos. Ayúdanos para que podamos nosotros ser así, para que podamos nosotros tener esta clase de humildad, esta clase de servicio, esta clase de temor y temblor ante la salvación tan grande que hemos recibido. Que vivamos con el gozo que ellos vivían, un gozo sin quejas, sin murmuraciones, que lo podamos poner en práctica cada día. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús oramos. Amén. Tu palabra es el compás para mis pies. En el camino tu evangelio anunciaré. Hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo fiel. Entra en mi gozo.